Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo en este nuevo vídeo que les tengo preparado. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de un tema que está explotando en las redes. Y es que Demet Özdemir está que arde. Y no me refiero a que esté pasando calor, sino a que está lanzando retos por todos lados. Específicamente vamos a hablar de ese desafío bomba, que está haciendo temblar a Can Yaman, y a todos nosotros la verdad. Prepárense porque vamos a desentrañar todos los detalles de este desafío, vamos a especular, porque a quien no le gusta una buena especulación, vamos a analizar las posibles razones detrás de esto y por supuesto vamos a dar nuestra humilde opinión. Pero antes de que empecemos con toda esta bomba informativa, déjenme recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y por favor, regálenme un like si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo significa el mundo para mí. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este chismecito turco. Ok, ¿por dónde empezamos? Lo primero es contextualizar un poco para aquellos que no están tan metidos en el mundo de las telenovelas turcas y en el drama que rodea a Demet y Can. Como saben o quizás no, Demet Özdemir y Can Yaman fueron la pareja protagónica de la exitosísima serie Erkenci Kuş, que en español se tradujo como Pájaro Soñador. Uf, qué recuerdos. ¿Quién no se enamoró de la historia de Sanem y Can? Una historia llena de pasión, de sueños, de malentendidos y sobre todo, de una química arrolladora entre sus protagonistas. La magia de Erkenci Kuş traspasó la pantalla. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. La gente enloqueció. Todos querían que fueran pareja en la vida real. Los rumores, las fotos robadas, los vídeos detrás de cámaras, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad y compañerismo profesional. Los gestos, las miradas, las sonrisas cómplices, ¡ay, mi gente, qué tiempos aquellos! Las redes sociales ardían con teorías, con montajes, con deseos de que su amor trascendiera a la realidad. Era la pareja del momento sin duda alguna. Pero como en muchas historias de amor, o de supuesto amor, las cosas no siempre salen como uno espera. Después del éxito arrollador de Erkenci Kuş, Demet y Can tomaron caminos separados. Cada uno siguió con sus proyectos y al parecer, la relación entre ellos se enfrió. O al menos, eso es lo que se decía. Hubo rumores de peleas, de desacuerdos, incluso de celos profesionales. Uy, la fama y la competencia. Siempre traen consigo un sinfín de problemas y malentendidos. Se decía que la agenda de cada uno era incompatible, que las diferencias en sus personalidades se hicieron más evidentes y que la presión mediática fue demasiado grande para soportar. En fin, el drama turco en su máxima expresión. Y a nosotros nos encanta, ¿qué le vamos a hacer? La separación fue un golpe duro para los fans de la pareja, que seguían soñando con un final feliz para Sanem y Can en la vida real. Muchos se negaron a aceptar que su romance había terminado y siguieron buscando señales de una posible reconciliación. Pero el tiempo pasó y cada uno siguió su propio camino, sin dar señales de querer volver a encontrarse. Demet se enfocó en sus proyectos como actriz y Can se aventuró en el mundo de la actuación internacional. Parecía que la historia de Erkenci Kuş había quedado atrás, como un bonito recuerdo de un verano lejano. Ahora, después de un tiempo de relativa calma, aunque siempre hay noticias de ellos, obvio, Demet Özdemir vuelve a la carga con este misterioso desafío bomba. ¿De qué se trata exactamente? Bueno, ahí está la gracia. La información es un poco escasa y eso es lo que lo hace tan intrigante. Demet sabe cómo jugar con la expectación. Es una experta en crear misterio y en mantener a sus fans al borde del asiento. Lo que sí sabemos es que Demet ha estado publicando en sus redes sociales una serie de vídeos y fotos con mensajes enigmáticos, haciendo alusión a un desafío que está por venir. Los mensajes son crípticos, las imágenes son sugerentes y el ambiente general es de suspense. Es como una película de espías, pero en versión turca y con mucho glamour. En algunos de estos posts incluso ha etiquetado directamente a Can Yaman. Sí, señores. A Can Yaman. La bomba ha estallado. Y aquí es donde empiezan las especulaciones. ¿Qué tipo de desafío es este? ¿Será algo profesional? ¿Tal vez una nueva colaboración en un proyecto? ¿O será algo más personal? ¿Quizás una forma sutil de reconciliarse o de ajustar cuentas?
Las teorías son infinitas y cada una es más interesante que la anterior. Vamos a poner a trabajar nuestras neuronas y a analizar todas las posibilidades. Una de las teorías más populares es que se trata de un nuevo proyecto televisivo. Quizás una nueva serie, una película o incluso un reality show. Imaginen la locura si Demet y Can volvieran a trabajar juntos en la pantalla. Sería un éxito asegurado, un fenómeno global. Los fans de Erkenci-Kuş volverían a movilizarse y el mundo entero estaría pendiente de cada uno de sus movimientos. Algunos fans sueñan con una secuela de Erkenci-Kuş, aunque esto parece poco probable, dado que ambos actores han manifestado en el pasado que no estaban muy interesados en retomar esos personajes. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde. Y con el éxito que tuvieron, quién sabe si al final cambian de opinión. El dinero, como dicen, puede mover montañas. Otra teoría un poco más atrevida, es que este desafío bomba, es una especie de campaña publicitaria. Quizás Demet y Can se han unido para promocionar alguna marca o algún producto. Esta teoría se basa en el hecho de que ambos son figuras muy influyentes en las redes sociales y tienen un gran poder de convocatoria. Demet y Can juntos vendiendo champú. O coches. O incluso papel higiénico. Sería un bombazo, sin duda alguna. Una campaña publicitaria protagonizada por ellos sería un éxito asegurado. Además, sería una forma inteligente de aprovechar su fama y su popularidad para generar ingresos. Pero la teoría que más me gusta y la que más me divierte, la verdad, es que este desafío es una forma de llamar la atención de Can Yaman. Quizás Demet quiere retomar el contacto con él, quizás quiere aclarar algunos malentendidos del pasado o quizás, simplemente, quiere jugarle una broma. ¿Quién sabe? El amor y el odio están separados por una línea muy fina. Y en el mundo del espectáculo, las relaciones suelen ser mucho más complicadas de lo que parecen. Lo que sí está claro es que está logrando su objetivo, porque todos estamos hablando de esto. Y Can Yaman, por supuesto, también. Bravo, Demet. Has sabido cómo encender la chispa. Y es que ¿cómo ha reaccionado Can Yaman ante todo esto? Pues hasta el momento ha mantenido un perfil bajo. No ha respondido directamente a los mensajes de Demet, pero sí ha dado algunas señales que nos hacen pensar que está al tanto de la situación. Ha dado likes a algunas publicaciones relacionadas con el tema, ha publicado algunas historias en Instagram con mensajes ambiguos y en general, ha mostrado una actitud un tanto misteriosa. Can Yaman es un experto en el arte de la ambigüedad. Sabe cómo generar intriga y cómo mantener a sus fans expectantes. Esto, por supuesto, no ha hecho más que alimentar las especulaciones. Algunos creen que Can está interesado en participar en el desafío, pero que está esperando el momento adecuado para responder. Otros creen que está molesto con la actitud de Demet y que no quiere saber nada de ella. Y otros simplemente creen que está disfrutando del espectáculo y que está esperando a ver cómo se desarrolla todo. Can Yaman es un maestro del suspense. En mi opinión, creo que hay un poco de todo. Creo que Can está intrigado por el desafío, pero también es cauteloso. Sabe que cualquier movimiento que haga será analizado con lupa y no quiere cometer ningún error. También creo que hay algo de rencor del pasado, pero que también hay un cierto cariño y respeto por Demet. Después de todo, vivieron momentos muy intensos juntos y eso no se olvida fácilmente. Además, ambos son profesionales y saben que trabajar juntos podría ser muy beneficioso para sus carreras. Y hablando de Demet, ¿qué podemos esperar de ella? Pues yo creo que va a seguir jugando al despiste, va a seguir publicando mensajes enigmáticos y va a seguir alimentando las especulaciones hasta el último momento. Demet es una estratega nata. Sabe cómo mantener la atención del público y cómo generar interés en sus proyectos. Es una estrategia muy inteligente porque está generando mucha expectación y está logrando que todos estemos hablando de ella. En definitiva, este desafío bomba de Demet Özdemir es un misterio que nos tiene a todos enganchados. No sabemos de qué se trata exactamente, pero estamos seguros de que va a dar mucho de qué hablar. Y mientras tanto, nosotros seguiremos especulando, analizando y por supuesto disfrutando del drama. Porque, seamos sinceros, a todos nos gusta un buen culebrón turco. Es nuestra debilidad. Pero más allá del chisme y la especulación, también es importante recordar que Demet Özdemir y Can Yaman son dos personas con sus propias vidas, sus propias carreras y sus propios sentimientos.
Es fácil dejarse llevar por la fantasía y olvidar que detrás de los personajes de la pantalla hay seres humanos reales. Por eso es importante ser respetuosos y evitar hacer juicios precipitados. Y ahora, después de haber analizado a fondo este tema, vamos a sacar algunas conclusiones. En primer lugar, creo que Demet Özdemir es una genia del marketing. Ha sabido cómo generar expectación y cómo llamar la atención de los medios y del público. En segundo lugar, creo que la relación entre Demet y Can Yaman es mucho más compleja de lo que parece. Hay cariño, hay rencor, hay intereses profesionales y hay mucho drama. Y en tercer lugar, creo que este desafío bomba va a ser un éxito, independientemente de lo que sea. Porque ya lo ha logrado, nos tiene a todos hablando de ello. Demet, te doy un 10. Así que, mis amores, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo del desafío bomba de Demet Özdemir. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Recuerden que sus comentarios y opiniones son súper importantes para mí, así que déjenme saber en la sección de comentarios qué piensan de todo esto. ¿Creen que Demet y Can deberían reconciliarse? ¿Creen que se trata de un nuevo proyecto profesional? ¿O creen que es simplemente una broma? Quiero leer sus teorías. Anímense a compartir sus ideas y a debatir conmigo. Y antes de despedirme les recuerdo que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito turco y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Muchísimas gracias por todo su cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un culebrón, así que disfrútenlo al máximo.